Hola queridos amigos de la comunidad Maguen David, feliz domingo y bienvenidos al cierre de nuestra primera temporada de Connection Maguen David. No se olviden de seguirnos en redes, en Spotify y en YouTube para compartir estas entrevistas. El día de hoy tengo un invitado muy especial que me llena de alegría, me llena de orgullo y me llena de honor compartir con él esta tarde. Bienvenidos y con ustedes, mi papá. Bueno, hoy es una de las tardes más especiales que te voy a entrevistar a ti. No lo puedo creer todavía. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Me siento un poco una falta de respeto presentarte yo. Tú eres siempre el que habla en todos los lugares a donde nos has hecho. Hemos tenido la educación de que mi papá siempre está parado en el CNIS hablando, en la comunidad hablando, con los jefes de muchos lugares hablando, pero hoy me va a tocar presentarte a ti. Y tenemos el honor de presentar al señor Jacobo Curso, parte viva de la historia de nuestra comunidad. Hombre trabajador, siempre dispuesto y disponible para todos, sin buscar nunca honores ni reconocimiento. Su historia familiar está íntimamente ligada a las raíces de nuestra Keilah. Desde los primeros inmigrantes, su familia surtió carne kosher, un legado que él ha continuado y transmitido a las siguientes generaciones con amor y compromiso. Durante más de medio siglo ha dedicado su vida al estudio y la enseñanza de la Torá, impartiendo clases en distintos Batei Knesiot, haciendo de Shaarei Shalom no solo su casa espiritual, sino también la de su familia extendida. Miles de veces ha tendido su mano para ayudar, tanto en asuntos comunitarios como personales, resolviendo diferencias, fortaleciendo matrimonios, uniendo parejas y apoyando en silencios que pocos conocen. Para su familia y para todos nosotros es un héroe silencioso, una roca, un ejemplo, una luz que ilumina con humildad, constancia y fe. Y no me alcanzarían las palabras para decir lo que eres para nosotros, pero como no nos vamos a poner a llorar. Bienvenido, Pa, a esta entrevista que me emociona mucho y que pienso que hay muchísima gente que tiene muchas dudas, como la primera que desde que yo era chiquita, que la gente me preguntaba por qué si nosotros somos Kurejowski, ¿cuál es tu apellido? Bueno, va. Va. A ver. La verdad es que mi apellido es Jacobo Kurejowski. Nos los cambiamos a Curson por abreviar. Está bastante difícil en inglés. Cuando te preguntan spell it, K-U-R-E-J, mejor K-U-R-Z-O-N. La familia que llegó de Polonia y se instalaron en Estados Unidos se pusieron Curson. Todos se habían cortado los apellidos, que es K-U-R, y son hijos de. Normalmente así funcionó en las comunidades. La comunidad Ashkenazí, nosotros, la parte Ashkenazí que tengo viene de Polonia, de un pueblo que se llama Grajewo. Y la verdad es que el pueblo fue devastado durante el Holocausto, devastado. Ellos huyeron prácticamente de la nada. Mucha de su familia no alcanzó a huir, solo él huyó con sus hermanas y su mamá y mi papá. Y la verdad es que era un gran personaje. Su familia desde Polonia se dedicaron a la carne. Tan es así que alguna vez volvimos a regresar al pueblito que se llama Grajewo. Y cuando regresamos, un personaje que iba caminando ahí en la plaza central, como en el zocalito del pueblito, y le dijo a mi papá: ¿tú eres hijo de Abraham? Dijimos que estaba hablando en polaco y yo llevaba un intérprete, y le dije: ¿de qué está hablando? Dice: es que yo soy empleado de era el empleado de la carnicería de tus abuelitos y quieren ir a conocer. Y nos llevó a conocer la carnicería de los abuelitos, la casa de los abuelitos, que desde ese entonces eran shojetim, eran gente que era importante en la comunidad de Polonia. Esa es la parte ashkenazí. Pero yo estudié en el Colegio Israelita de México, estudié después en medicina, en la carrera de medicina, pero estaba yo muy comprometido con mi
con mi religión, y vivíamos en la colonia Roma. Mi abuelito era el shamash del CNIS de Córdoba, y conocí a toda la gente de ese entonces. A lo mejor era un niño muy precoz, desde chiquito siempre estaba con gente grande. La gente grande eran mis amigos. Hacíamos minyan. Mis amigos eran el señor Musa Ashar, el señor Yemil Ashar. Nos juntábamos para hacer tefilá. Mi jajam de ese entonces era Jajam David Betech, y alaba shalom a ellos, y su papá le decían Abu David porque siempre el papá le ponían el nombre del hijo mayor, y por eso se llamaba Abu David. Y alguna vez estando en el CNIS de Córdoba, Jajam David Betech nos enseñaba a los niñitos el único libro que existía entonces para estudiar algo de Alajá, y que podíamos tener un poco más libros, porque hasta para tefilá éramos muy poquitos con libros, nos los estábamos rolando uno al otro, sobre todo en Rosh Hashanah y Kippur. No crean que era nada fácil. Préstale, a ver en qué página vas y luego bríncate. Total que Jajam David nos sentaba en la mesa, los que pudiéramos leer y a los que sí sabían, nos regalaba unos cacahuates con cáscara, era lo máximo. Y bueno, nos sentábamos a estudiar. La verdad es que yo me hice muy amigo en ese entonces de muchachos, pero siempre fui amigo de los niños de la familia Schueck. Para nosotros jugar en ese entonces no significaba como ahorita. Jugar fútbol era con una corcholata de metal en un pasillo del CNIS. Ese era todo el juego, y podíamos pasar bastante tiempo y estar felices. Y luego era sentarse a decir Teilim. Nos sentaban a todos los niños, y todos los que sí sabían Teilim podíamos seguir diciéndolo, y el que no sabía, vas, te esperas hasta que aprendas y no te equivoques, si no, no puedes seguir. La verdad es que era una época de aprender, y aprender muy bonito. Mi abuelito era shamash en el CNIS. ¿Tu abuelito cómo se llamaba? Mi abuelito se llamaba Yaub, mi abuelito Yaub Seba. Él era el shamash en el CNIS. Me estoy acordando ahorita de cosas que les quisiera compartir. Por ejemplo, el CNIS de Córdoba, abajo se ponían unas cadenas, justo como Rosh Hashanah y para Kippur, se ponían en el techo unas cadenas, y ahí se colgaban con alambre unos vasos de aceite para prender el cobaye. Cada quien de las señoras iban a prender sus vasos con las mariposas estas de corcho, y prendían ahí para pasar las fiestas. Y todo el mundo íbamos a hacer tefilá, y en Córdoba estaba el CNIS de arriba, que el shamash era el señor Mateo Nakach, Matú, como todos lo conocían. Así trabajaba tanto que a veces se quedaba dormido, parado, o dormido en el coche. Pero era el que repartía las invitaciones y era el que hacía todo. Y cuando no le llegaba la invitación de alguien, o alguien no quiso invitar a alguien más, de estas cosas me puedo acordar, y mucha gente se puede acordar. No le llegaba y decía, pues Matú no la llevó. Entonces le echaban la culpa de todo, era Matú. Pero no, Hazitel, no quisieron invitar a alguien, pero era más fácil decir que fue culpa de Matú. Ya llegábamos nosotros de la escuela. Yo estudié en el Colegio Israelita de México, pero la verdad es que mi pasión era estudiar Torah, y Jajam David Betech era muy complaciente. Nuestra comida era prácticamente unos cacahuatitos con cáscara, y hay veces comíamos unos plátanos dominicos con rosca y una coca chiquita. Eso era lo máximo que podíamos aspirar. Cuando era Shabbatot nos daban a lo mejor una rebanada de sandía. Y me puedo acordar todavía de ese entonces. El minyan había el minyan del CNIS grande, y el minyan de abajo, y el minyan de los jóvenes que estudiábamos en un pedacito ahí, nos dejaban, y estudiábamos Torah.
estudiábamos realmente estudiar, aprender, porque nos gustaba, mi pasión era la Torah, aunque era universitario, aunque era ashkenazí, pero mi pasión era estudiar Torah. Entonces aprendí primero con Jajam David Betech, hasta que después vino su yerno, era Jajam Meir Antevi. Jajam Meir Antevi nos enseñó una Torah diferente, ya no era Ben Ishai. Ben Ishai era Yosef Haim Bagdad, el Ben Ishai era mucho Musar, y alajot entonces lo que se aplicaba en Bagdad, pero realmente Jajam Meir Antevi nos enseñó. Él vino, yo creo que fue el primero que traía Yalkut Yosef y nos empezaba a explicar con Yalkut Yosef, más aparte alajot, Mishnah Berurah, todo lo que seguía. Y la verdad es que sí sabía, era el shohet de la comunidad, era el jajam para esta gente. Pero para mí, mis amigos y mi jajam era siempre Jajam Tzadka Harari, que Jajam Tzadka hablaba en árabe, pero lo quería mucho y él me quería mucho. Podíamos hacer un equipo. Jajam Tzadka era el que manejaba prácticamente la comunidad. Daba sus derashot en árabe. Hay veces trataba de entenderle o me las explicaba. Y él tenía muchas cosas bonitas, porque estaba en el CNIS de Polanco. Nosotros todavía éramos del CNIS de Córdoba. Y en el CNIS de Córdoba empezamos a crecer. Habíamos muchos muchachos, pero de repente el CNIS ya se estaba desapareciendo porque la gente se fue yendo para Polanco, y ya estaba empezando también a Filut de Camachalco, Bosques. Los que nos habíamos quedado en la Roma ya éramos muy poquitos, no había casi minyan, pero siempre seguimos el derech de la Torah. Cerca de nosotros teníamos ya, yo tenía el compromiso de manejar desde chiquito, tenía un compromiso con una carnicería que estaba en Córdoba y Querétaro, en la calle de Córdoba y Querétaro. Enfrente de mí estaba el Ketab, y en el Ketab hay veces me atravesaba a estudiar con Jajam Shlomiu, y un poquito adelante era la yeshiva de Córdoba, donde ya estaba gente más preparada, estaba Beto Jajam Shabot, estaban en la yeshiva de Córdoba. Yo estaba trabajando, pero yo tenía muchos compromisos, trabajaba, estudié medicina y trabajaba en la carnicería. Estaba yo contando a mi hija que en ese entonces había todavía apenas llegados de la Shoah, mucha gente, pero muy golpeada, no había una economía muy estable. A filo de la gente Halevi, yo me acuerdo que tratábamos de ayudar mucho a la gente ashkenazí. Me acuerdo de una señora que se apellidaba Garbarsevich, que vino con sus nietos, apenas si podía sobrevivir. Entonces le dábamos carne a él y Jacobito Garbarsevich y su otro nieto, que no estaban muy bien de la cabeza, pero estaban muertos de hambre siempre. Y les dábamos carne y pollo gratis. Y en ese entonces había mucha gente de la comunidad Maguen David muy amolados. Nos daban, hay veces, me pedían, hay veces, ¿me puedes dar 1 kilo de carne molida? Pero yo sé que no les iba a alcanzar con 1 kilo, tenían mucha familia. Entonces, en lugar de eso, le metían en el paquete a lo mejor más pollos, más carne, jazata, ya con eso salían un poquito adelante. De la comunidad Halevi y de la comunidad Chami, ya existía alguien que fue mi amiga muchos años, la señora Maruca Meta, que realmente esta gente eran héroes. La señora Maruca, no sé de dónde juntaba dinero, me daba vales para que viniera gente que necesitaba para llevarse un poco de carne a su casa y pollos, y yo hacía lo posible para juntarles más carne. Venía mucha gente, amolados, sobre todo en estas épocas de Rosh Hashanah y Kippur. Habíamos hecho un plan. Yo llevaba a las casas a hacer las caparot a Jajam Abraham Krevi, que era realmente un jajam. Yo me llevaba al rastro y era chico, pero me llevaba a Jajam Yoshua Hilu. Íbamos al rastro
llegaba y luego yo de ahí a la escuela y un poquito golpeado, porque realmente no había mucho que comer y teníamos que preparar toda la shajitot. En ese entonces era muy difícil la shejitá. Trabajábamos en el rastro que se llama Ferrería, que hoy está por Azcapotzalco. En Ferrería bajaban los trailers con ganado y ahí también se bajaba el pollo y nos daban un cuartito para que en ese cuarto se hiciera la shejitá de pollos, porque Ferrería tenía shejitá de pollos pero en cadena con agua caliente, y la shejitá de pollos prácticamente de nosotros era en un cuartito y manual. Se pelaban los pollos con unas señoras y las señoras, para cobrar, yo les repartía una fichita para cuando me decían ella peló un pollo. Cuando acababa me daban todas las fichitas, ya sabía cuánto le tenía que pagar a cada señora por cuántos pollos se habían trabajado. Y a esos pollos se les ponía algo, un simán que se llamaba plombe, se le ponía en el ala y con eso ya sabías que ese pollo era el pollo kasher. Luego ya se iba a la carnicería, se hacía la melijá, pero en ese entonces hasta la gente sabían hacer melijá en su casa, las señoras sabían hacer melijá, sabían limpiar los pollos. Hoy mis manas todo eso ya se quitó y tratamos de hacer las cosas mejor. Yo aprendí mucho de esta gente y la verdad es que Baruch Hashem, me dediqué mucho a las cosas de kashrut y mucho en ayudar a mi comunidad. Mi comunidad siempre fue Maguen David. Como les cuento, yo iba al CNIS de Córdoba y estudiaba Torah. El primero que me enseñó algo de Gemara fue el señor Jaime Cherem, que siempre ha sido mi amigo, lo quiero. Beto Casino un poquito, pero Jaime Cherem me enseñó Gemara. Después ya vino a mi casa, muchos otros jajamim. Venía a mi casa a estudiar especialmente conmigo por horas, nos quedábamos en la casa estudiando Gemarot. Así acabamos prácticamente el Shas. Una vez que terminamos, seguían dando clases también en el CNIS. La verdad es que no es que sea presumido, pero me siento un poco orgulloso que tengo todavía buena memoria. Entonces era para mí un poco más fácil poder explicar la Gemara que estudié, porque me la quedaba en la cabeza. Y esas Gemarot de antes no eran como el Schottenstein de hoy, que te dan toda la explicación a un lado, que está mucho más sencillo. O tienes cabeza o se te va a ir la idea. Baruch Hashem sí, creo que sí tenía cabeza, un poco más. Bueno, eso era Córdoba. Pero en ese entonces la Keilah de Maguen David todavía era muy, muy chiquita comparada a la Keilah Ashkenazí. Yo fui muy amigo del Rebbe Rafaelín y quería mucho al señor Simón Feldman. No sé por qué siempre me conecté con gente más grande que yo. Iba a veces a rezar al Shul de Brachfeld, que era en la Condesa, y Brachfeld se cuenta que era el colel más, un poco más ortodoxo. Acapulco 70 era para gente un poco menos ortodoxa, pero mi amigo era el señor Shimshon Feldman, el señor Simón Feldman. Siendo yo chiquito, el señor Simón Feldman me tomaba en cuenta para las juntas, y no nada más para las juntas de kashrut. En ese entonces teníamos a Hammer Antevi, a Sumi Michan y a Ham Liberson. Eran los que iban a las shejitá, más muchos masgejim, y hay muchas historias de esto. Yo me había metido mucho a trabajar con el grupo Brenner, el señor León Brenner. Yo era chiquito, pero el señor Brenner me ayudó en ese entonces a venderme ganado, me enseñaba cómo se recibe el ganado ahí en Ferrería, en ferrocarril. Bajábamos el ganado y se pesaba cuánto te da de rendimiento. Después creció este grupo tanto, digo, Baruch Hashem, eran muy exitosos. Estaba el señor Pablo y el señor Israel Lole Brenner, pero me querían tanto que a veces yo me creía que yo podía ser hijo de Lole. Lole no tenía hijos, y me quedaba mucho tiempo con él platicando, y yo la verdad es que lo quería. Después tenían
el señor León tenía un hermano que se llama el señor Felipe Brenner, y me pedían mucho, por favor ayuda a mi tío Felipe. Yo le decía tío Felipe, ellos crearon un grupo que se llama Grupo Cosmos, todavía es muy exitoso ahora. Y la verdad es que yo era mucho más chico y ya manejaba cantidades importantes de dinero y cantidades importantes de ganado, y fui aprendiendo cómo se engorda, en qué lugar, de qué lugar es el ganado que nos puede servir más, de qué edad, de qué peso y de qué raza. Hay muchas cosas que la gente cree que es como en automático, muchos ganados. Yo les quiero contar que por hoy estoy muy orgulloso, porque para sacar una shejita para nosotros de la que se llama Halak Bet Yosef, para sacar una shejita, el 30%, un poco menos hay veces, es lo que te va a salir marcado como Halak, porque el chiste es que el pulmón esté limpio, completamente limpio. Y de ese 30% de ganado que te va a salir marcado, solo la parte delantera es la parte kosher que vamos a poder utilizar. Todo lo demás, hasta la 10ª costilla, no lo vamos a utilizar. Es todo un arte. Le vendo mucho al ejército, estoy mucho tiempo metido con gente de gobierno, y así fui un poco más avanzando. Le vendía mucho le donaba mucho a gente del DIF estatal, y fui poco a poco creciendo. Este es un negocio que te absorbe mucho, pero la gente del gobierno también me absorbe mucho, y fui teniendo conexiones, gracias a Dios. Muchas de estas conexiones hasta hoy me lo han agradecido. He estado desde las partes municipales hasta las partes estatales o federales, y esto me ha ayudado mucho, también por ayudar a mi comunidad. De repente necesitan, que no entendía cómo puede ser que no tengan los contactos, y mucho de la comunidad se fue ayudando con eso hasta ahorita. Pero en ese entonces éramos mucho más chiquitos y más privados. Ayudaba a la comunidad de una forma diferente. Y me acuerdo de mucha gente que los quiero mucho. Hoy está nuestro presidente, el señor Isidoro Sirasi, que además es un honor tener gente así y tenerlos de cerca. En pasados llevaba mucho del kashrut el señor Salo Dichi, pero lo importante de todo esto es sentirse orgulloso que lo que estás haciendo lo hagas bien. No te dé miedo. Cuando haces las cosas bien en la parte de kashrut, déjale a los que son de kashrut. Tú debes de nada. Yo soy nada más inversor. Puse todas las plantas, tengo los rastros y las engordas. Yo les son mucho dinero. Sí, ok. Pero la parte kasher, yo no tengo nada que ver. Ahí está el jajamim, que ellos se encarguen. Y eso fue el éxito que Baruch Hashem he tenido. Yo no me voy a meter, yo no quiero saber. Si puedo ayudar, ayudo. Entonces, en ese entonces venían la gente que no tenía dinero, jazitos, la gente que salía del holocausto, como les platiqué antes. Yo iba a llevarle carne en mi bicicleta a la gente que vivía en el centro. Me acuerdo todavía de esta señora que vivía en la calle de Cuba 23. Pobrecitos, Hazata, no tenían para comer. Y llegaron prácticamente ya grandes, o los sobrinos chiquitos, pero para comer no tenían. Entonces no estaban bien tampoco mentalmente, y aún así los ayudábamos. Pero eso es de la parte ashkenazí. Y de la parte sefaradí también había mucha gente muy necesitada. Yo me acuerdo de mucha gente, no quiero decir nombres, pero por ejemplo en las caparot, un día se había ofrecido el señor Dahab a prestar en su casa hacer las caparot. Digo, no se lo daba. Si ustedes se pueden imaginar, iba con el señor, con Jajam Abraham Kredi, decía, Jajam, hay que ir a la casa del señor Dahab. Decía, ¿estás seguro? Sí, él dijo que en su casa íbamos a hacer las caparot. Íbamos a hacer las caparot, las plumas volando en los colchones, en la recámara. Yo decía, pero pobres niños, ¿cómo van a volver a regresar a esta casa? Y bueno, ahí hicimos las caparot muchas veces, ahí las hicimos. Y estos niños hoy son exitosos, ya no son ningunos niños,
son grandes y la verdad es que estoy orgulloso de haber cooperado con eso en la comunidad, cooperado con la carne, cooperado con 1000 productos más, no nada más con la carne, con los impuestos de la comunidad, cómo hacerle. Íbamos desde el CNIS de Córdoba, venía gente como por ejemplo el papá del señor Marco Chabot, que lo amo, era la persona más importante para mí, y me decía, hay unas novias para casar, me tienes que ayudar. No sé por qué le pusieron el Chapo, pero la verdad es que era un personaje. Hay que casar, y tú no me vas a decir que no, y te estoy esperando afuera de tu casa, ahorita vienes, por favor, necesito dinero. Y ahí me tenían, mis hijas sí, estaba esperándome afuera de mi casa, casi dormido, y era una persona más grande, dormido en su coche. Te estoy esperando y me vas a dar dinero porque esta gente ya se va a casar para la próxima semana. Así es como empezamos, se pueden imaginar. Hoy hay Baruch Hashem, hay Yad Lakalá, Yad Lajulia, hay 1000 formas, pero éramos muy poquitos. Yo la verdad es que bendigo mucho a la familia Kohab. La verdad que mucho de que la comunidad de repente creció era por el señor Eduardo y por sus hijos, cómo de repente crecieron y siempre han estado al frente. Siempre que se necesitaba algo, háblale al señor Eduardo. Y ya me daba pena, o al señor Alberto Saba. Para mí son gente de otro mundo, no entiendo cómo le hacen, pero Baruch Hashem que tenemos de esa gente con nosotros. Íbamos al CNIS y estaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el CNIS en la esquina ponían una olla como de bronce para que la gente que tenía que escupía ahí en el CNIS. Sí, pero ¿cómo puede ser que eso nos pase? Y eso era cuando yo era chiquito en Córdoba. Y todavía imagínense que había ratas en la covacha. La covacha era un cuartito abajo. Entonces les ponían en cadena las roscas o lo que vayan a guardarse para que las ratas no las vayan a morder. Y esa era lo que nos daban de cerdada. Todos los chiquitos nos daban rosca con un platanito dominico y estábamos felices en el CNIS. Les digo que una corcholata era nuestro gran juego de fútbol. No importa el juguete, importa los amigos. La verdad es que yo estoy muy agradecido que tuve muy buenos amigos, muy queridos. La familia Schueke, ellos estudiábamos y cuando nos equivocábamos, uno se corregía al otro, me decía así no es. Hasta que llegaba Jameir Antebi y nos iba a corregir y su frase célebre era Jetbe, así no es, Jetbe, estudia bien, hasta que cambiabas y podías otra vez entender lo que nos querían decir. Hoy, Baruch Hashem, pude dar clases, hoy estoy clavado todo el día, no puedo leer bien porque después de una operación que tuve, perdí parte de la vista izquierda, entonces oigo mis clases me las mandan todos los días, estoy conectado con Baruch Rosenblum o con Rav Levinstein y nos hablamos diario y estudiamos clases. Hasta me dicen qué Gemara, qué pasó. Yo creen que lo voy leyendo, pero la verdad es que los voy escuchando, los voy siguiendo. Ya llego con esas clases y doy mis derashot en el CNIS para viernes en la noche. Pero quiero estar siempre presente. Para mí me cuesta mucho trabajo hoy llegar al CNIS. Antes para mí no era, parece que hoy se hizo cada vez más lejos el CNIS de mi casa, pero no es cierto, ya me cuesta más trabajo. Pero estoy muy contento. En el CNIS todo el mundo me quiere, o eso es lo que yo siento. Y yo quiero a todo el mundo, es como mi familia. Y yo me siento bien, que pueda enseñarle un poquito de Torah. Hicimos algo que se llama la Mesa 18. Venían muchachos que en su vida habían abierto ni siquiera un sidur de tefilá. Poco a poco, la Mesa 18 fue creciendo. Nos hemos juntado y vienen a las clases, y fue creciendo la mesa. Hoy yo sé que de eso de que no tenían nada de Torah, hoy sus hijos ya estudian y gente que de verdad estudia. Yo creo que, es más,
De repente ya me están regañando por qué llegué tarde o por qué no he llegado al CNIS en las mañanas, de no haber ido antes. Los hijos del señor Eddie Marcus. Imagínense que el señor Eddie Marcus era mi amigo. Siempre fui amigo de los grandes. El señor es mucho más grande que yo, pero eran mis amigos. Por ejemplo, yo era muy amigo del señor Charles Ellman. Es más, alguna vez le dije para su CNIS que hicieron sus hijos, que se llama Charles Simha. Pero ¿quién le puso Charles Simha? Lo puse yo, porque le dije a Jameliao al-Harar, que mucho estaba conmigo, todos los días veníamos a estudiar a mi casa. Yo le dije, si usted, yo le decía tío, si usted se llama Charles y la tía, su esposa, se llama Alegra, pues ¿por qué no le ponen Charles Le Simha, que es Alegra? Y ahí se quedó el nombre. Sus hijos son gente de primera, Maximus y todos. Y hoy por hoy se quedó el CNIS de Charles Simha, el nombre de los papás, del tío Charles y de la tía Alegra. Ellos, en ese entonces se usaba mucho que los viejitos te decían, vas a tener Sebi, otra vez vas a tener hija. Luego, alguna vez me acuerdo, que tuve mi cuarta hija y en el CNIS me dijo Jajam Babur, dijo en su derashá, al Shlosha Pishei Israel Lo Ashivena, ya tienes 3 hijas y otra vez vas a tener la cuarta hija. Le dije, bueno, Jajam, es Akadosh Baruj Hu, así lo manda, y no cambiaría por nada. Mi cuarta hija es lo mejor, mi tercera hija, que es la jefa de la casa, mi esposa, y somos un núcleo bastante unido. Baruch Hashem, que creo que eso es lo que te hace fuerte cuando tiene uno problemas como el que estoy pasando. Y Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu siempre no me ha dejado, no tengo miedo. Akadosh Baruj Hu es el que dirige el mundo y hay que dejarle en sus manos lo que te toca. Tú haz lo que tú puedes hacer, pero si crees que tú eres el que puede hacer todo, estás equivocado. No tienes emuná. Y tener emuná es salir de estas, entrar a las quimioterapias y salir de las radiaciones. Teniendo emuná, Akadosh Baruj Hu, me vas a sacar de esto, ¿no? Y la verdad es que sí, hoy por hoy me sacó. Y aquí estamos, estoy cumpliendo con mi comunidad. Seguimos. Si ustedes imaginarían cuánta cantidad tenemos que invertir cada semana para sacar prácticamente lo que se hace de Shejito. Así es como decir, no entiendo, cómo me pones tantísimo dinero y tantísimo ganado que viene de todo México para poner una Shejita como esta y ser lo más posible. Nosotros estamos nada más cumpliendo con la comunidad, lo más posible, que no les falte carne, que no les falte pollos, que no les falte nada, que la gente pueda salir orgullosa de que está comiendo bien. Para eso se dedican los jajamim. Y yo no creo que haya una comunidad como la comunidad Maguen David que cuida todos los detalles, y no lo existe. Y yo lo aprendí, que una cosa es ser religiosa. Ser religioso es muy importante, pero saben que es muy importante tener Yirat Shamayim. Puedes ser religioso, pero no tienes Yirat Shamayim y no te sirve de mucho. Tener Yirat Shamayim real es el que te hace exitoso. Yo lo aprendí. Acá está mi parte que yo puedo proporcionar, es con dinero, con mis plantas, con ganados, y la parte que no se la dejo a los jajamim. Pues ustedes saben eso. Yo nada más opero cuando todos tienen errores, pero nada que te puedas avergonzar. Cuando tienes algo que te puedes avergonzar, te estás equivocando. Ahí es cuando no tienes Yirat Shamayim. Y yo la verdad es que no me avergüenzo de nada. De ser chiquito, irme al rastro y trabajar en el rastro. Yo les estoy diciendo, el rastro no es un lugar muy hospitalable, es muy inhóspito, los olores, el ganado. Esto estoy hablando, yo no tenía 14 años, 13, 14 años, y me iba a trabajar en las mañanas, y no me da miedo. Se soltaban reses, hay veces
iban corriendo en el periférico, alguna vez nos pasó en el rastro de San Bartolo, y las reses habían chocado con coches y se habían brincado a una escuela, y si yo iba a reclamar me iban a detener a mí, pues ya las perdí, ahí se quedaron, no es culpa de nosotros, el rastro no lo manejó bien. Hoy por hoy ya tengo mi rastro propio, más aparte necesitamos alquilar otros 3, porque Mashallah, Blia y Nara, la comunidad ha crecido y nos tiene confianza en todas las comunidades. Afiló en Estados Unidos, el sello de Maguen David es un sello que te da confianza y te da calidad. Y eso es lo que estamos buscando siempre. Pues, tantos jajamín que pueden estar involucrados en cosas de kashrut, eso es lo que yo solamente quiero ayudar. Y solamente intervengo por ayudar. Ahorita vienen las fiestas, si ustedes supieran cuánto se mata en cantidad de pollos, hay veces no alcanzan las manos en inversiones, no alcanzan las manos, pero Baruch Hashem hemos crecido muy bien. Antes el producto principal que comía la comunidad Maguen David no era la res. Cuando venimos de Jala, mi abuelito llegó de Jala, lo único que se comía en México era carnero, se llamaba ganam. Solo querían comer carnero, no, la res no había en Siria, lo que se comía era carnero. Entonces no nos alcanzaba prácticamente los carneros para matar. Hoy, mis vanas de la gente quiere carne de res. Unos quieren que tenga grasa, unos quieren que no tenga grasa. Unos se quejan porque está dura, unos se quejan porque está demasiado nerviosa, otros se quejan. Ok, vamos a completar todo lo que todos quieran. Y es lo que hemos hecho, Baruch Hashem. Hoy, mis manas tengo a mi hijo estar pendiente de esto. Nosotros hicimos muchos otros negocios de propiedades, de real estate, aquí en México, en Israel, en Estados Unidos, y ya me hago prácticamente mi vida de muchas otras formas. Y estoy saliendo, Baruch Hashem, adelante. Tuve una operación bastante fea, ya estoy terminando de mi caso y no estoy triste. Akadosh Baruj Hu está con nosotros, nos pone pruebas para decirle gracias a Hashem. Gol de maná, Akadosh Baruj Hu, con Leavid, Akadosh Baruj Hu de maná, tu Avid, todo lo que te manda Akadosh Baruj Hu siempre te lo manda para bien. Cuando estaba entrando a Lucé Marais, me acordaba entrar al túnel y es como salir del túnel del tiempo y salir curado. Y siempre tener fe que Akadosh Baruj Hu me va a sacar. Hoy por hoy, Baruch Hashem, puedo decir que Akadosh Baruj Hu me está sacando. Tengo la mejor familia del mundo y sé que pertenezco a la mejor comunidad del mundo. Y sí es cierto, conozco comunidades en Israel, en Argentina, en Miami, hoy, pero nada como Maguen David acá. Y mi casa es Sharei Shalom. Vuelvo a regresar y me siento que estoy en mi casa. Mi jajam hoy es Jajam Ezra Nakach. Lo siento como si fuera parte de mi familia, que conocí apenas un hermanito chiquito, Jajam Jacob Nakach. Todos han sido parte de la historia de la comunidad. Desde los presidentes anteriores, Marcos Chabot, lo quiero más de lo que se puedan imaginar. Y cada uno y uno. Así como a la gente que les doy clases, Rafa Marcos, a la gente que aprenden un poquito con una derashá mía, hombres y mujeres y niños. Tengo niños amigos en el CNIS que ya me están esperando, llegas al CNIS y me dan un vaso de agua. ¿Con qué lo puedo pagar? Solo Maguen David puede hacer eso. Y eso no cuesta dinero, cuesta tener un buen corazón. Y eso no lo puedo pagar. Ser presumido, yo puedo ir y viajar, y ya le di la vuelta a todo el mundo. Nadie es como Maguen David, nadie es como Sharei Shalom. Y créanmelo, yo sí lo puedo testimoniar. Baruch Hashem, soy parte de la comunidad. Empecé desde los inicios, desde que, se imaginen, mi abuelito me sentaba en las noches de Motzei Shabbat que me acordara quién había subido al Sefer para hacer la lista que le cobraban a la gente lo que había donado. ¿Saben cuánto donaba la gente? 1 peso. Otros donaban 50 centavos. 50 centavos para el Shamash, 1 peso para Maguen David. No estábamos tan bien en economía, pero ahí está. Salimos adelante. No hay por qué decir, no, esto no funciona. Así todo funciona. Y hoy por hoy llegas al CNIS, tienes
Seudot y te quejas porque el pan está así, y te quejas porque el libro y el otro libro hay. Baruch Hashem, ¿cuántos libros hay en el CNIS? ¿Cuántos libros necesitas para tefilar? Y la comunidad te los pone a la mano. Antes de veras sufríamos, no había libros. Hoy lo único que necesitamos es tener a nuestros chiquitos cerca de nosotros, que oigan que hay Sefer Torah, que oigan explicaciones de Torah, que escuchen que sí se puede y que no se puede. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Y Baruch Hashem, gracias Maguen David. Antes se llamaba Sedakah Marpe, y yo creo que sigue teniendo el mismo nombre, así debería decir. Sedakah Marpe. Y Comunidad Maguen David así. Es la mejor comunidad, estoy orgulloso de pertenecer en ella. Baruch Hashem, que sigamos adelante. Iglesia en el año que ya se va a acabar. La Iglesia no virgote, ahorita empezamos un año nuevo. Que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Y siempre vamos a tener éxito si tenemos emuná. Y no perdemos que Kadosh Baruj Hu siempre está junto a nosotros. Y muchas gracias por oírme. Gracias, Karen. Amén. Eres un orador. Se cambió de ser una entrevista el formato. No necesitamos a ti hacerte preguntas. Tienes toda la información en la mente. Yo le pido a Shem que siempre sea así, que siempre tengas esa lucidez, que siempre sigas teniendo esa memoria de recordarnos a todos de dónde venimos y qué es lo que tenemos que aspirar, a dónde tenemos que ir. Gracias, te respeto y te amo. Que Hashem te cuide mucho. Te quiero. Yo te quiero más y nos has enseñado siempre tu voz siempre se ha escuchado en la comunidad, pero siempre ha sido esta voz de querer al prójimo, y tú dices que los demás te quieren porque tú tienes un corazón que quiere a todos los demás, y tu servicio de trabajo siempre nos has enseñado que ha sido exitoso porque lo haces con el corazón, lo haces para dar a los demás y nunca esperando recibir nada a cambio, y ese es el ejemplo que nos has dado, y eres nuestro orgullo y eres nuestro héroe y lo que nos sostiene a la familia y a muchas personas a las que ayudas en silencio como nosotros hemos sido testigos. Que Hashem te bendiga. Te quiero mucho. Gracias.